Hola, bienvenidos a una nueva entrega del ciclo 2018 del Ladrón del Fuego, la novena entrega de este año, de este ciclo que compartimos con la escritora Liliana Irigoyen. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo están? Hoy, transmitiendo como siempre desde la Fundación María Chacos, que nos alberga, y con el auspicio también de la firma Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric y de la Corporación Navíos Sociedad Anónima. Nuestro título de hoy, Mitología, Efecto Mariposa y Libre Albedrío. Da para mucho. Vamos a tratar un poco de incursionar en estos temas, siempre partiendo de las cuestiones mitológicas, y vamos a hablar de las moiras, las repartidoras. ¿Cómo es? ¿De dónde surgen las moiras? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son, Lilian? Bueno, las moiras fueron cambiando un poco el concepto en el transcurso del tiempo. Primero eran una especie de... Primero se consideraba la moira, ¿no? Porque a veces se consideraba la moira como la parte de vida que te tocaba en la tierra. De hecho, moira es parte, ¿no? Parte de vida, parte de felicidad, parte de desgracia. Sí, incluso en la Ilíada creo que habla de una moira, ¿no? Sí, la moira, la parte que te toca en la vida de todas esas cosas. Después se fue tomando como... se fueron ampliando su número, ¿no? Porque antes también tenía que ver con el nacimiento, después se empezó a tener que ver con el nacimiento, con el matrimonio, con el transcurso de la vida, y la tercera moira, ¿no? Que habrían tres, que es el número más considerado, o después es el que es más tomado en cuenta, es la que corta todo el concepto de la vida como un hilo, ¿no? Como un hilo que se va hilando, que se enrolla y que después se corta. De ahí venían sus nombres: Cloto la helandera, la Quesis, la que distribuye las suertes, y Atropos, la que corta el hilo. Tienen una correspondencia en la mitología romana, las parcas. También vemos, generalmente no hablamos de esto porque, bueno, lo más difundido, nosotros nos enfocamos en mitología griega, lo más difundido en la mitología latina, romana también, pero hay también una correspondencia en la mitología nórdica e incluso en la báltica, de la cual nunca hemos hablado, ¿no? No. Sí, las laimas y las nornas nórdicas. Pero bueno, las parcas que pasaron a tener otros nombres, ¿no? La novena, que es la que tiene que ver con el nacimiento, porque teniendo que ver con los 9 meses del nacimiento. La décima, que es la que correspondía a la Quesis, la que da las suertes, y Morta, que sería Atropos, la que corta el hilo. Pero son divinidades que se fue cambiando inclusive hasta su genealogía, porque en un principio todos los dioses estaban en función de ella, o sea, las leyes que ella determinaba representaban un orden, una ley elemental del mundo, ¿no? Ni siquiera Zeus podía extraerse de ellas. Pero después, tal vez con el patriarcado, ¿no? Cuando Zeus empezó a ser más poderoso, pasaron a ser, o se las tomó como hijas de Zeus y de Temis, que es la diosa de la ley universal, digamos, o de las leyes eternas. Sí, Temis, que es la que aparece con la balanza y la espada, ¿no? Sí. En las representaciones, ¿no? Es sería como esta diosa que no es esposa de Zeus, es de la raza de los titanes. Sería, según la leyenda, la segunda amante de Zeus. La primera sería Metis, que es la prudencia con la que engendró a Palas Atenea. Con esta, con Temis, engendró a las moiras, a las horas, que son las estaciones, pero se le llama las horas, y a Astrea, una divinidad que
simboliza la justicia. Hay mucha abstracción en estas cosas, ¿no? Que simboliza la justicia y que estuvo entre los hombres cuando la edad de oro, cuando Cronos estaba en la tierra, y que luego cuando los hombres empezaron a volverse más violentos, asustada de lo que veía, esta diosa fue a los cielos y se convirtió en lo que sería después, Astrea viene de astro, ¿no? De estrella, Astra, estrella. Se convirtió en la constelación de Virgo. Sí, tú decías recién que hay mucha abstracción en esto, y es cierto, porque tal vez las Moiras no tengan una mitología muy desarrollada como pueden tener otros personajes, ¿no? Pero sin embargo están presentes en todo, en casi todo, ¿no? Claro, representan también una visión del mundo también filosófico, ¿no? Y también religioso, pero porque es cuánto de lo que nos corresponde de vida podemos cambiar o no. Es algo... Sí, hay un relato que dice que bueno, antes de eso, me parece interesante también esto de que sea una trinidad, ¿no? De que sean tres. Cómo hay cosas que se van repitiendo en diferentes mitos, en religiones, en el desarrollo a todo lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y había un relato que decían que se aparecían 3 noches después del nacimiento de alguien para... digamos, definir su destino de alguna manera. Claro. Sí, no sé por qué siempre me trae el recuerdo del cuento famoso de la Bella Durmiente, ¿no? Porque tiene esa cosa de las 3 hadas, triafata, los 3 destinos, ¿no? Inclusive en Roma a las parcas se les llamaban las 3 hadas. Entonces, sí. En inglés es fate, ¿no? Entonces, sí, exacto. Entonces digo, tiene eso de ese número que es interesante y que capaz que narraciones antiguas y cuentos populares fueron tomando historias muy antiguas y las fueron transformando hasta llegar a los cuentos que hoy en día escuchamos como cuentos que se cuentan a los niños. Bueno, de hecho en Macbeth de Shakespeare las 3 brujas sí, están inspiradas en las 3 Moiras. En las 3 Moiras, ¿no? O sea, mucho tiempo después, en una de las grandes obras de la literatura universal, por parte de uno de los grandes creadores, toman hechos de la mitología griega para... No es el único ejemplo, ¿no? No. Podría tomarse también Romeo y Julieta, con Piramoitisbe, que también es una historia muy similar. Shakespeare tiene algo de los trágicos, ¿no? Hasta en su forma de escribir, es muy interesante Shakespeare. Pero bueno, esta es la versión que hace a las Moiras como hijas de Zeus, donde se nota, porque ahí contradice, si los propios dioses, inclusive Zeus, debía someterse a los hilados, a la vida como un niño, ¿no? No podía interferir con riesgo de hacer peligrar el orden universal. No nos queda claro entonces cómo es hija de Zeus, son hijas de Zeus. Hay versiones más antiguas que las hacen hijas de Nix, que es la noche, Nix. Entonces es un poco ahí, ya te envuelve más el misterio, lo desconocido, ¿no? Tiene otra simbología. Y ahí las hacen hermanas de las Queres, que son otras divinidades que en algún momento se confunden y en otros no, porque son genios mucho más violentos, son divinidades más violentas y que tienen sí que ver con la muerte misma, que también creo que en la Ilíada hablan de la Quer en algún momento en las batallas. Ahora, esto, o sea, la presencia de las Moiras nos da la idea de que cuando tú naces está prácticamente todo determinado, ¿no? Como que tejen tu vida o proyectan tu vida. Nosotros en el título hablábamos del efecto mariposa y del libre albedrío, porque a veces hacemos asociaciones muy libres.
El efecto mariposa es una teoría que no tiene una comprobación científica y bueno, después ha derivado en numerosas interpretaciones, pero que básicamente refiere a la teoría del caos y al comportamiento caótico de sistemas inestables. Fue postulada por un meteorólogo norteamericano, Edward Norton Lawrence, que en el año 1972, si no me equivoco, en una reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, postuló un trabajo por las dificultades que se daban en predicciones meteorológicas. Él planteaba el título de su trabajo, era ¿puede el aleteo de una mariposa hacer aparecer un tornado en Texas? Básicamente, y simplificando, el planteo era que teniendo dos mundos prácticamente iguales, paralelos, uno con una mariposa y otro sin una mariposa, ellos iban a derivar en dos cosas totalmente diferentes, que digo, es una cosa muy simplificada lo que estoy planteando. ¿Cómo viene esto con lo que venimos planteando, con el tema del libre albedrío? ¿Las moiras definen todo o tenemos casos donde a alguien que se le haya definido su vida la cambia o se le planteen diferentes destinos? Bueno, está el famoso caso de Aquiles, donde la madre, hablando con él, le dijo de los dos destinos posibles, o ir a la guerra y tener un destino glorioso, que increíblemente fue así, porque hasta nuestros días seguimos hablando de Aquiles, o si no, tener una vida muy larga y tranquila en su lejana tierra, ¿no? en Tía. Pero bueno, él eligió la gloria y una vida corta. En ese caso, él pudo elegir. Creo que algún otro caso en la Ilíada hay de algún guerrero que también pudo optar entre elegir entre una vida de morir de una enfermedad en su hogar o morir en la guerra, y bueno, fue a la guerra de Troya. Pero es un personaje muy secundario, es en una batalla que se habla de él. Pero estas elecciones no son comunes, o sea, teóricamente las moiras tejían y no había mucha opción para dar. La idea de hilo y de tejido referente a la vida o al paso del tiempo es interesante porque se ve también en Penélope, que hilaba y deshilaba ese tapiz esperando a su esposo, o el hilo que tiró Ariadna para salvar a Teseo o para permitirle salir después del laberinto en Creta cuando mató al Minotauro. No sé, la idea de hilar y del hilo que ata la vida es muy compleja y creo que tiene que ver mucho con algo filosófico, ¿no? Sí, es como que hubiera además un determinismo, ¿no? Aunque, claro, hay formas de interpretar esto, ¿no? Hay quienes lo interpretan de forma literal y que todo está predicho, y también puedes decir, bueno, que hay orientaciones que te marcan la existencia, ¿no? De hecho, desde el momento que Aquiles, o el que haya sido, pudo elegir, Aquiles pudo elegir en este caso, ya ahí nos indica que el determinismo no es tal. Entonces hay como desde el momento que antes hasta Zeus estaba limitado a las decisiones de estas hilanderas, y después cuando se la hace hijas de Zeus, y Zeus es sacado del grupo de los que deben someterse a lo que ellas hilan, ya ahí hay unos esbozos, unos intentos de que lo inmutable no es tan inmutable, me parece. Es interesante lo que tú planteabas de Aquiles,
en cuanto a que tiene la opción, el filósofo Isaías Berlin, hablando sobre el libre albedrío, plantea que el libre albedrío solo existe si el sujeto al que se le pone una opción tiene la capacidad de optar por una forma contraria, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Aquiles, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Aquiles, por ejemplo, hubiera elegido una vida tranquila, alejada? Bueno, la Ilíada sería otra si existía esa Ilíada. Claro. De hecho, empieza diciendo que se va a narrar la cólera de Aquiles, ¿no? Claro, bueno, al no estar Aquiles, tal vez hasta la suerte de Troya hubiera sido otra, ¿no? Porque toda la trama troyana, el ocultamiento de Aquiles en el reino de Ciros con el rey Licomedes no hubiera existido, por lo tanto no se hubiera unido a Deidamia, una de las hijas, y no hubiera tenido un hijo famoso, Neoptólemo, que después sería un guerrero importante también, y una de las condiciones para la caída de Troya, traer a Neoptólemo. Pero bueno, toda esa parte sería ¿qué habría pasado? Podríamos asimilar a Aquiles con la mariposa, ¿no? Exactamente. Un mundo con una mariposa que aletea y otro sin ella. Pero lo interesante, creo también de todo esto que tú nos planteaste, nos contaste, ¿no? Sobre las Moiras, es que hace miles de años se estaban debatiendo de alguna manera las cosas que hoy seguimos debatiendo y sobre las cuales hoy no nos ponemos de acuerdo en general, y no nos ponemos de acuerdo en el sentido que hay diferentes visiones, interpretaciones, ¿no? Y capaz que esas mentes de hace milenios también andaban por esos vericuetos. Sí, de hecho tiene una concepción, además de religiosa, como decía hoy, filosófica muy fuerte, ¿no? Porque es eso de el determinismo, ¿cómo es? ¿Hasta dónde llega? ¿Es o no es? ¿Planteamos alguna duda? No sé. Sí, y hasta el punto, como tú decías, que hasta los propios dioses estaban en determinado momento sometidos o temían de alguna manera a las Moiras, ¿no? Claro. No creo que en la parte de la muerte de Héctor, al pisar la balanza, cae el destino de Heracles, y bueno, perdón, de Heracles, de Héctor, y el propio Zeus lo deja libre a lo que le suceda, digo. No sé, cuando hay leyes, en eso también se ve, ¿no? Hay cosas que los dioses no pueden determinar. Quieren salvar a tal héroe, pero no pueden, porque hay cosas más fuertes que ellos que determinan que no pueden intervenir. No pueden modificar esas leyes del mundo que son, no sé, que van más allá. A veces me hace empezar en el poema de Borges, ¿no? ¿Qué Dios detrás del Dios? Exactamente. Bueno, estamos así llegando al final de una nueva entrega del ciclo El Ladrón del Fuego. Como siempre venimos haciendo, vamos a dejarles una yapa. En este caso es una joyita que encontramos, es una presentación de se llama Entre Dos Ballet Español. Es la presentación, el anuncio, digamos, de un baile, una danza, un espectáculo que se llama Las Moiras, algo muy, muy lindo de ver. Los esperamos por cualquier comentario, pueden comunicarse con nosotros a través del correo del fuego elladrón@gmail.com, y como siempre volvemos a agradecer a la Fundación María Chacos, a la empresa Mare Limitada y a la Corporación Navíos, y nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias, Lilian. Hasta la próxima.